Una noticia sorpresiva para quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo, tantas veces lo entrevistamos, realmente dolorosa porque se trató de un personaje que marcó una impronta importante en el país. Nos estamos refiriendo al economista Jorge Rodríguez, el fundador, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, quien ha fallecido, y en este contexto nos parece justo tratar de recordar, que está además muy fresco, el trabajo que él hizo en función de país para denunciar actos de corrupción. Hemos invitado para este diálogo al doctor Germán Rodas, amigo, compañero de lucha contra la corrupción y en este momento titular de esa entidad que permanentemente está investigando y denunciando episodios de corrupción. Doctor Rodas, leía que fue sorprendente incluso para ustedes que están cerca de él porque no en principio había un antecedente específico, es decir, que incluso habían programado algunas reuniones, en fin. ¿Cómo tuvo usted la noticia? Bienvenido, buenas noches. Gracias, Andrés, buenas noches. Sí, la noticia tan lamentable y tan penosa la recibimos recién esta mañana. No habíamos compartido con Jorge durante las últimas semanas por las múltiples actividades de él. Uh-huh. Él se excusó de ser miembro de la comisión desde hace un par de años, cuando dejó la coordinación, y de todas formas siempre mantuvimos contacto permanente para afinar algunos temas que eran importantes en la lucha anticorrupción. Jorge se incorporó a la Comisión Nacional Anticorrupción, como todos nosotros, en mayo del 2015. Uh-huh. Fue constituida la comisión por colectivos sociales del Frente Unitario, entre otros grupos de gremios, de la FEUE, la UNE, etcétera, etcétera, gremios de ingenieros, de abogados, de médicos, como una instancia de la sociedad civil que no recibe recurso Así alguno es, claro. del Estado ni de sectores privados para enfrentar la corrupción. Mm, Y Jorge fue designado entonces como coordinador de la comisión mm. hasta hace 2 años que se me la encargó a mí y he venido cumpliendo esa tarea. Uh-huh. Pero junto con él desarrollamos tareas muy importantes que ciertamente lo que hacen es demostrar que Jorge Rodríguez Torres fue un abanderado en la lucha contra la corrupción y que el mejor homenaje que podemos rendirle a él es seguir con esa tarea y con ese legado que todos conocemos respecto de un importante ciudadano de enorme transparencia que nos ha dejado. Doctor, cuéntenos qué recuerda de él en términos de, no sé, cuando estaban investigando a un episodio, él se indignaba por estos episodios de corrupción, es decir, él estaba ahí siempre permanentemente, ¿no? Claro, desde luego, la indignación siempre fue del colectivo, porque siempre presentamos las denuncias como colectivo, Por supuesto. firmando todos los miembros de la comisión. Uh-huh. En el inicio, Jorge Rodríguez, junto con Julio César Trujillo, con María Arboleda, Simón Espinosa, de Uh-huh. los nombres que yo puedo decir este rato. Uh-huh. Luego, en el cambio de algunas personas, Marco Antonio Rodríguez ha incorporado a la comisión, Alfredo Borja, Patricio Arbuja, Ramiro Beltrán, Diego del Castillo, Verónica Miranda, que es presidenta del Colegio de Ingenieros de Pichincha. Es decir, siempre estuvimos trabajando en equipo. Este no ha sido un trabajo individualizado, sino de equipo, al Uh-huh. extremo que para llegar a comentar datos como curiosos, si un detalle, si un informe, si alguna cosa no le satisfacía a uno de los miembros, se cerraba el caso. Se Uh-huh. cierra el caso, así trabajamos con criterio de absoluta unanimidad y de consenso, porque fue siempre una persona vehemente en la lucha. Del Uh-huh. guardo anécdotas. El día que nos sentenciaron a 1 año de prisión, yo recuerdo que cuando leía la jueza Matamoros un texto que le habían preparado para sentenciarnos, Jorge regresó a verme y me dijo, nos van a dejar en libertad. Y yo le dije, apostemos, Jorge, $1 que nos van a condenar. Efectivamente nos condenaron al año de prisión y a pagar multas. Fue por seguir el juicio, por denunciarlo a Carlos Poli. Luego él no siguió el juicio Uh-huh. cuando la justicia estaba en manos del Poder Ejecutivo. Lo De esas recordamos. anécdotas, de esas realidades no quedan sino la vehemencia que siempre él puso en las tareas. La misma vehemencia que hoy hay en la comisión, Uh-huh. porque la indignación cuando estamos frente a un hecho de corruptela, no solamente que nos vuelve vehemente, sino que nos vuelve a veces eh, casi sin la capacidad de poder actuar, porque sabemos que los temas quedan en un lado o en otro y todo se difumina en medio de la farándula. Oiga, doctor, desde la creación de la Comisión Anticorrupción,
la comisión ha ido creciendo, sin embargo, tal vez a un ritmo un tanto lento. Cuéntenos, ¿ha sido complicado lograr distribuir o encontrar personas que puedan trabajar con esta mística en todas las provincias? ¿O cuál ha sido el concepto de esto? Es que la Comisión Nacional es designada por electores que son los organismos sociales. Diga usted, el Frente Unitario, gremios importantes del país, maestros, jubilados. Y lo que nosotros hacemos es, como no tenemos la capacidad para atender problemas de provincia, nosotros hemos ido articulando en algunas provincias a la comisión. Entonces se llama Comisión Nacional Anticorrupción, Núcleo Guayas, Claro. Manabí, Azuay, etcétera. Tenemos en muchas provincias. Y evidentemente a veces es un trabajo difícil porque Claro. las cosas no son fáciles. La gente no está dispuesta a dejarlo todo, horarios de trabajo, trabajar en la noche, no hay secretarios, secretarias, no hay Claro. oficina. Es decir, es un trabajo ahora es más fácil por el Zoom, Mm. pero definitivamente se nos complica. Pero hemos cumplido una tarea importante, porque le hemos dicho al país verdades absolutamente claras. El tema Odebrecht, el tema Manduriaco, el tema Caminosca, la refinería del Pacífico, los helicópteros Drub, Oh. la muerte del general Gabela, los sobreprecios en los insumos, en los medicamentos. Es decir, hemos avanzado en algunos temas importantes. Hoy mismo la parte de la pandilla que está detenida, que se debió a una de las últimas denuncias que entregó Jorge con la comisión en junio del año pasado. De tal manera que hay réditos y hay otras rémoras que todavía hay que impulsarlas. Además, en su momento también amenazas o persecución, ¿no? Yo recuerdo también algunas ocasiones que el economista Rodríguez nos hablaba sobre cómo de manera coincidencial empezaban a investigar sus cuentas o sus negocios, lo que fuese, tratando de encontrar algún resquicio para presionar. Es decir, a través del tiempo ha sido complicado también ese aspecto, ¿no? El tema de la seguridad, no sé. Sí, desde luego, siempre hemos tenido que enfrentar al poder y el poder se vale de muchas circunstancias, pero los pillos también, amedrentar a la gente. Cuando investigábamos el tema de los insumos, algunos de los que ya se han fugado inclusive del país, porque se fugan antes de que les sentencien o que les sancionen, ya nos llamaron a advertir y amenazar a muchos de nosotros. Pero la mejor protección que tenemos es la conciencia tranquila, por un lado. Por otro lado, es la ciudadanía. Yo soy de los que camino en la calle con la tranquilidad de un deber que se está cumpliendo y dispuestos pues a cumplir un rol que es de servicio a la comunidad. No hemos hecho de la Comisión Anticorrupción, ni Jorge, ni nadie, de un trampolín para ser candidatos, Para para nada, estar claro. en la arena política, para teniendo convicciones, teniendo ideas, formando parte de organizaciones políticas en algún momento dado. Pero esta es una etapa para hacer un paréntesis en esas luchas y para enfrentar el tema de la lucha anticorrupción con seriedad, sin mediatismo político electoral. Oiga, doctor, está viendo esta fotografía del evento que usted contaba hace un momento, ¿no? El día en que la justicia procuraba condenar a este grupo de ecuatorianos. Qué experiencia tan importante esa, ¿no? Pero que marcó un precedente, creería, ¿no? Marcó un precedente porque fue el punto de inflexión para que la comisión asumiese un rol importante en el país, porque hasta entonces habíamos sido víctimas de una especie de silenciamiento por parte del propio régimen, nunca nos entregaron la información que requeríamos y el juicio este es el tema de Manduriaco, vino precisamente porque le dijimos al Contralor que no había hecho lo que debía hacer, pues al Contralor Poli, es decir, dar seguimiento a los contratos de Manduriaco. Y entonces vino el juicio. Y claro, con una facilidad increíble llegamos al juicio y nos sentenciaron y nos condenaron a una brevedad increíble. Luego, como un acto de solemnidad, el propio Contralor dijo que ya nos retiraba los cargos y ya no nos sentenciaban y que nos perdonaban la vida. Ese es el Contralor que ahora está prófugo, Claro. ese es el Contralor al que evidentemente teníamos que denunciarlo en su oportunidad. De esas circunstancias y de esas luchas hay muchos recuerdos que honran a Jorge Rodríguez Torres y honran a la comisión. ¿Tiene alguna información? ¿Ya fue el sepelio? ¿Todavía no es? En fin, ¿algún dato de esos de ahí, doctor?
el día sábado a las 11 de la mañana seguramente vamos a rendir un homenaje en el lugar donde se va a velar a Jorge Rodríguez Torres el sábado a las 11 de la mañana. Estamos esperando la confirmación de algunos detalles. Será un homenaje de la familia, de la Comisión Nacional Anticorrupción y de algunas organizaciones sociales que formaron parte en la designación de Jorge Rodríguez Torres. Yo creo que es una figura que pasa a la historia por su verticalidad de principios y en segundo lugar por su tarea anticorrupción. Es un legado para el país, lo fueron y lo siguen siendo en su momento otros miembros de la comisión, como Julio César Trujillo o como María Arboleda. Pero déjeme decirle, también lo son compañeros como Simón Espinosa, como Marco Antonio Rodríguez, como Isabel Robalino. Doy los tres que son los mayores quizás de la comisión, que siguen luchando con la misma firmeza, la misma fortaleza de siempre. Simón Espinosa, todos ellos dispuestos a decir la verdad de lo que descubrimos, que cada vez nos impacta, porque nos duele, porque no es que esta tarea es bonita y salir a decir en este país es Roma, nos duele porque vemos cómo esta pandemia ha ido afectando, quizás mucho más que la pandemia que nos obliga a llevar una mascarilla, es una pandemia que nos obliga a llevar yo creo que una semilla en la mano para sembrar entre la juventud, sobre todo, la voluntad de la lucha anticorrupción. Esta es una tarea no de la comisión o de periodismo o de investigación, es una tarea de la sociedad civil en su conjunto. Paz en la tumba de Jorge Rodríguez, sin duda nuestro sentimiento de solidaridad para con su familia, sus hijos, con Felipe, evidentemente nos une una amistad, de manera que desde aquí este sentimiento se lo transmitimos. Y claro, en esa lista que hacía mención hace un momento el doctor Rodas, hay que incluir el nombre del doctor Germán Rodas, porque vaya que también liderar esta comisión en este momento es una tarea muy complicada y desprendida. Usted decía, no hay oficina, no hay nada, es decir, hacen esto en función de este bien superior que es la patria y por eso el Ecuador creo que agradece el que haya personas con este compromiso de vida en función de los altos intereses del país. Germán, muchas gracias por atendernos. Gracias, Andrés, por sus palabras. Al contrario. Un gusto haber estado en el programa. Buenas noches. Igualmente, muchas gracias a usted. Es que es así, realmente son gente que además han tenido ya una trayectoria de vida que les da esa garantía, no es un certificado de honorabilidad, de transparencia. ¿Quién puede poner tacha de duda en alguno de los miembros de esa comisión? Justamente por eso tienen este nivel de credibilidad, porque han demostrado a través de su trabajo, de su vida en términos generales, que cómo se debe actuar en función del país. De manera que, sin duda, lamentamos muchísimo la pérdida de este personaje, Jorge Rodríguez, y su legado, sin duda, será un ejemplo para todos quienes quieran continuar ese trabajo, denunciando y luchando contra la corrupción.